Solar de Derechos nació con la idea de contribuir a la labor que todas las organizaciones de la sociedad civil están haciendo para poder afirmar en la realidad siempre más un estado de derechos, un estado donde los derechos humanos, la cuestión de equidad, sean la guía, pero de veras para todos. En lo particular, la estrategia que escogió la asociación se funda sobre la incorporación en este trabajo de la descubierta freudiana. Las actividades que hace la asociación abarcan varios campos donde estos derechos están, como por decir, en dificultad y donde se pueden encontrar recursos para trabajar en la afirmación de ellos. En lo particular, las áreas que trabaja la asociación son la psicología, la pedagogía, la medicina, los derechos, la abogaduría y las relaciones sociales, decimos, la cuestión. Pero la característica de sus acciones es dada por el hecho que toda esta área de trabajo tiene un eje transversal que le unen todas, que es la referencia a la disciplina del psicoanálisis freudiano y lacaniano, en la medida en que ofrece una orientación para no pasivizar a los beneficiarios que se encuentran y que tienen están entrando en esta área de atención, derecho, medicina, sino una lógica que le permite de encontrar los recursos en ellos mismos, que sean jóvenes, que sean menores, niñas y niñas que están en la escuela, que sean los padres, madre y padre que se encuentran en esa dificultad de estas 5 áreas, psicología, pedagogía, etc. Los maestros que encuentran dificultad por atender los trastornos, el lazo social que está en dificultad hoy en día, y de forma tal que se le proporciona un enseñamiento, una orientación, discutiendo las cuestiones y incorporándola con los conceptos del psicanálisis, para que adquieran herramientas para ellos mismos sustentar su posición y hacerse cargo de sus derechos, de la lógica de sus dificultades, sea que vayan con el abogado, nuestros abogados, con nuestros médicos, con nuestros psicólogos, con nuestros educadores. La lógica es siempre la misma: producir una dimensión ofreciendo herramientas para que cada una pueda hacerse cargo, descubrir dónde está el tropiezo propio interior y hacerse cargo de su vida en relación a cómo se distribuye la lógica. Entonces, el derecho laboral, el derecho a la educación, el derecho a la vida libre de violencia, todo. Sí, esto es lo esencial de la acción de la asociación, lo que da de específico cuando interviene en estas áreas tan importantes en donde se debaten todas las cuestiones de los derechos humanos.